lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:37. Sigamos hablando de este tema. ¿Hay o no mérito para llevar a juicio político al presidente de la República? Yo no tengo dudas que hoy, con el informe no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa, que recomienda remitir a la Corte Constitucional el pedido de juicio político, el CAL lo va a hacer porque además por la composición política del CAL es muy probable que esto ocurra y que el día de hoy, después de las 3 de la tarde, el CAL apruebe una resolución remitiendo a la Corte Constitucional el pedido de juicio político, con lo cual, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se abrirá un plazo de 6 días para que la Corte emita su dictamen de admisibilidad. Se ha planteado concusión y se ha planteado peculado como figuras para sustentar este juicio político. Lo acaba de sustentar la asambleísta Viviana Veloz. Pero ¿qué opina externamente Esteban Ron, que está con nosotros? Él es jurista, él es el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional SEC, está aquí con nosotros. Mi doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias, Fabricio. Excelente semana para ustedes, para quienes nos escuchan, a las órdenes. Gracias. ¿Hay o no méritos, como se ha planteado, para que esto pase del filtro de la Corte Constitucional? Ok, yo creo que hay que establecer 3 cosas dentro de lo que se ha propuesto en el informe de la UTL, pero también en el pedido de juicio político. Y esto lo vamos a hacer en una analogía sobre la base de el dictamen previo, el 00117, que tenía que ver con el juicio político de Jorge Glass. Este dictamen, digamos que nos hace las pautas mínimas respecto de qué es lo que se tiene que realizar. Fuera del tema de hablar del artículo 129, que ya lo dijo la asambleísta en la entrevista previa, de que existe la concusión, que existe el peculado. Hay que significar, como decía, 3 cosas. Primero, la identidad subjetiva, es decir, que la persona se adecúe, en este caso, al cargo. Estamos hablando de presidente y vicepresidente de la República. Segunda cosa, la singularización del delito, que es lo que está utilizando, que utilizaron, en este caso, los peticionarios del juicio político. Una de las técnicas jurídicas más lógicas y creo que las más elocuentes a efectos de determinar una responsabilidad, que es, nuevamente, determinar el sujeto, una acción, una conexión y, finalmente, la intención. Lo hace, esa es la singularización. Y finalmente, pues ya conocemos que la tipificación del delito está en el artículo propiamente 129 de la Constitución y en los artículos 281 y 279 y 78, del COIP. Entonces, si es que nosotros nos vamos dentro de esto y con lo que el dictamen previamente señaló, y lo hemos estudiado inclusive ahí en la Universidad SEC con algunos colegas, la página 17 de este dictamen dice que es una revisión de forma. Sí, entonces eso es lo que nos llama extrañamente la atención. Y obviamente se ha establecido que dentro de esta revisión de forma se tiene que cumplir únicamente los prerequisitos. Entonces, Fabricio, más que un hilo conductor, lo que tiene que tener es una lógica de razonamiento probatorio mínimo. Es decir, te imputo o posiblemente te imputo por este delito, por estas acciones. Y eso colindemos con el artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. La Corte Constitucional no puede pronunciarse sobre el cometimiento per se de la infracción. Si en efecto se produjo. Así o no. es, sobre el cometimiento per se de la infracción. Ajá. Y tampoco sobre las pruebas. A ver, ahí quiero detenerme. La Corte no puede decir, porque no. En eso le insistía a la asambleísta Veloz hace minutos, porque quería entender cómo se configura la concusión con el relato que consta en el pedido de juicio político, cómo se configura el peculado con el relato que consta en el pedido de juicio político. La Corte no dice si es concusión porque se establece si es peculado porque se establece Eso no puede ser la Corte. No va a decirlo. Me permito leer, Fabricio, para tener una dinámica. Correcto. Artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en este caso la que rige la Corte Constitucional, segundo párrafo, dice: ni en el caso de juicio político, ni en el de voto de destitución, la Corte Constitucional tiene competencia para pronunciarse acerca de si estaban probadas las infracciones y la responsabilidad del presidente o presidente de la República. Tampoco es de competencia pronunciarse, y ahí continuamos, ¿no es cierto? Entonces la Corte Constitucional no se va a pronunciar respecto de este tema de la prueba y la adecuación al tipo penal y tampoco la responsabilidad, ¿no? Entonces lo que está haciendo en este caso las personas que hicieron el pedido del juicio político hacen, como les decía, esta adecuación mínima utilizando ciertas figuras, ciertas acciones para adecuarse a los tipos penales, en este caso de concusión y peculado. Siendo así, doctor, y siendo que lo que haría la Corte es una revisión en cuanto a la forma, al cumplimiento de requisitos como tal, como lo establece la norma, tal y como ha sido presentada la solicitud de juicio político, determinadas las aparentes causales,
¿Se podría dar paso a un dictamen de admisibilidad? ¿Cuál es su lectura? Ya, mi lectura es aquí dos cosas, ¿sí? Hay este pronunciamiento previo en el dictamen de admisibilidad al juicio político de Jorge Glass. Pero ¿qué puede suceder? Que la Corte Constitucional se desapegue, ¿sí?, de esta línea resolutoria. Recordemos que la Corte Constitucional, si bien está obligada a pronunciarse sobre la base de sus propios fallos, en las necesidades estatales y demás, se desapega de esas líneas jurisprudenciales o de esos procedimientos. Entonces, a mi modo de ver, si es que todo se mantiene ceteris paribus, es decir, todo igualito, se hace caso al dictamen previo, sobre la base del dictamen, en este caso del oficio, del informe de la UTL, con esa adaptación normativa mínima, con esa adecuación infraccionaria mínima, más las razones, pruebas y anuncio de pruebas mínimos, igual razonamiento probatorio, se podría dar paso al juicio político. Si la Corte se desapega de esta línea que previamente tienen el dictamen del juicio de Jorge Glass. De esta jurisprudencia que en su momento ya quedó sentada. Sí, pero no es una jurisprudencia, eso es lo que le decía Abel, que Okay, son ya. Actuaciones previas que igual van dirigiendo el camino de la Corte Constitucional. Pero en este caso, si es que se desapega o decide desapegarse de esta línea jurisprudencial, otro sería el resultado. Pero puede hacerlo. Puede hacerlo. Claro, definitivamente. La Corte Constitucional, en mérito de resoluciones sobre la base de la atención a los derechos generales y también de encauzar la estabilidad estatal, ha cambiado líneas jurisprudenciales, ¿sí? Por ejemplo, en el caso Jorge Yunda, ¿sí? Esa acción extraordinaria de protección, esa sí es jurisprudencia, no es un dictamen, ¿no? Eso también tenemos que entender. Se desapega de una línea jurisprudencial que existió 14 años en la propia Corte Constitucional respecto de la valoración política de una remoción. Pero la Corte sí podría desapegarse de este dictamen previo en cuanto a la profundidad de análisis. Pero allí, por ejemplo... No debería. Pero eso sí. le iba a decir, Sí. no debería. No debería. Ahí uno podría pensar, va a ser inevitable pensar o atar que cualquier resolución que pueda desapegarse de esa línea jurisprudencial que usted nos dice... Tendría consonancia política. Exacto. Es que es así. Origen y consonancia política. Claro que sí, Fabricio, y eso nos los cuestionamos todos, y el razonamiento está ahí, tú lo tienes, Belkis lo tiene, yo lo tengo, ¿sí? Y la Corte Constitucional, a mi modo de ver, no tendría por qué alejarse de este dictamen previo del caso de Jorge Glass, por dos cosas. La primera es que el sistema jurídico no ha cambiado, en lo absoluto, Fabricio, no ha cambiado. Misma Constitución, misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Solo la Corte cambió, ¿ah? Porque la Corte que emite el dictamen de admisibilidad de juicio político del ex vicepresidente Jorge Glass fue la Corte anterior. Así es, de acuerdo. ¿Ya? Sí, la Corte cambió en su configuración de miembros, pero se entiende que dentro de los principios de estabilidad y el de seguridad jurídica no debería desapegarse por cambio de actores, ¿no? Sino que nosotros tenemos que ver la estabilidad del sistema jurídico, y en este caso el sistema jurídico, Constitución, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Cambió en algo la Ley Orgánica de la Función Legislativa, recordemos en la última reforma, pero a efectos del dictamen no hay una norma, no hay una regla, no hay jurisprudencia, no hay otra circunstancia que haga desapegarse a la Corte Constitucional de esta línea previamente establecida por ellos mismos, Fabricio. Y eso es lo que causa cierto temor a ciertos sectores políticos por la posible ligereza con la que la Corte Constitucional tiene que actuar sobre la base de lo anterior. Además, para mí, el artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que no ha sido muy citado en el debate, eso es lamentable, que te dice que ni pruebas, ni anuncios, ni responsabilidad. Es decir, requisitos de forma, cumplimiento 129, procedimiento al interior, el tema de cómo tuvieron este rol los asambleístas de citar el 131 y el 129 está subsanado. Bien decía el asambleísta Veloz que el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Judicial sí les permite subsanar esta situación hasta que se vaya el pedido de la Corte Constitucional. Entonces, revisar eso, revisar la singularización sobre la base de la técnica aplicada, que la UTL además lo ratifica, y luego la tipificación, pues está más que tipificado, ¿no? Entonces, no veo mucho por dónde la Corte tendría que negarlo. Recordemos, doctor, brevemente los tiempos que correrían. Hoy el CAL finalmente se va a pronunciar, probablemente calificará la solicitud de juicio político, envían a la Corte Constitucional. ¿Cómo van los plazos? A ver, se envía a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, igual según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, tiene que sortear inmediatamente a un juez ponente.
dentro del pleno de ellos. El juez recibe el expediente en este caso de manera inmediata. Yo creo que el CAL se va a cuidar y va a enviar absolutamente toda la documentación que exista. Obviamente, el juez puede solicitar, antes de que empiecen a decurrir los plazos, cierta información a la Asamblea. El CAL tendría que cuidarse en ese sentido, ¿no es cierto? Juez sorteado dentro de las primeras 24 horas. Después, a las 48 horas de este juez, debe presentar, a los 3 días, una vez que aboca 72 conocimiento. horas. Sí, a las 72 horas el juez tiene que presentar un proyecto de resolución de dictamen que tiene que ser sociabilizado en el pleno de la Corte Constitucional. Y este pleno tiene 48 horas para pronunciarse. No existe esta devolución a los despachos para que los jueces analicen. Entonces, sobre la base del proyecto que presenta en este caso el juez o la jueza ponente, los jueces votarán. Se podrán adherir para hacer un voto de mayoría o salvar sus votos, pero igual se requiere de esa mayoría interna dentro de la propia Corte Constitucional de 5 votos a un proyecto como adherentes a esa teoría del caso y del dictamen. Perdón, ahí me faltaba. Entonces, digamos que ahí se van, hay un plazo indispuesto ahí, 7 días, Belkis Fabricio. Entonces, a los 7 días regresa a la Asamblea Nacional, 72 horas y pasa a la comisión. En la comisión hay 10 días de interpelación, 10 días de prueba, posiblemente una extensión de 10 días más, si es que hay una solicitud para el tema de la interpelación, y plazos intermedios pasarían al Pleno para que en 10 días resuelva. Entonces estamos hablando de que entre Corte Constitucional y Asamblea 45 días aproximadamente. Y digamos, si hay una favorabilidad, me voy a extrapolar un poquito en la exposición. Digamos que existe una favorabilidad, el presidente en este caso es destituido vía juicio político, se tiene que convocar dentro de los 7 días para nuevas elecciones que tienen que realizarse máximo en 90 días más. Entonces, esos son los plazos que estarían corriendo dentro de todo el procedimiento. ¿Qué pasaría si eventualmente, vamos a imaginarnos que en la Corte no hay consenso y no hay los votos ni para el uno ni para el otro? No creo que se dé eso, porque recordemos que la Corte Constitucional tiene un pleno configurado por parte de 9 jueces y siempre va a haber esta compensación de uno de los otros lados. La Corte Constitucional ha tenido previamente fallos en los cuales ha votado 5-4. ¿Sí? Es que no puede desapegarse en este caso, Fabricio. ¿Y si no existen los 9? No, en este caso la responsabilidad, Fabricio, ¿es admisible o no es admisible? ¿Sí? Tengo 9 votantes y los 9 votantes obviamente van a sopesar en este caso el voto y votarán a favor o no de la admisibilidad, y en ese sentido pues siempre tendremos una diferencia. Entonces, por el tema del empate, utilizando términos futbolísticos en la Corte Constitucional, no hay esa probabilidad. Oiga, doctor, me escribe el asambleísta Alejandro Jaramillo, a quien le envío un abrazo, está en sintonía. Me dice, lean bien el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Cuál es la posición del asambleísta Jaramillo? Dice, tenían que al menos suscribir 46 asambleístas el alcance de la solicitud. O sea, cuando se presenta inicialmente al final de la tarde del jueves, presentan 4 con el aval de 59 firmas. Así es. Lo que sostiene el asambleísta Jaramillo, y le traslado esto, es que el alcance también tenía que haber sido suscrito por los 59 legisladores que avalaron el pedido, por lo menos por 46. ¿Cómo le ve usted este criterio del asambleísta Jaramillo que nos está escribiendo? Justamente, y para no desapegarnos y hablar con el conocimiento de causa, Fabricio, quiero citar el artículo en la parte correspondiente que dice, en ese sentido, hasta que le tenga aquí en el computador, ¿qué es lo que expresa este artículo? Y obviamente se respeta muchísimo el criterio que tienen los asambleístas en este caso, porque además están en el día a día, pero no hemos tenido un tema de reformulación o de alcances dentro de lo que establece este procedimiento. Y ahí te digo una cosa también, la UTL, Fabricio, hace la ratificación. Claro, es un oficio no vinculante, sí, no vinculante, tampoco tiene un efecto jurídico en este caso de obligatoriedad, entonces no se puede. Perdón, que dice ¿cuál es el artículo que decía Alejandro Jaramillo? El 80. No, pero ¿qué inciso? La parte que dice, él nos dice que tenían que suscribir 46 asambleístas, claro, dice el Consejo de Administración Legislativa en un plazo máximo de 10 días desde la fecha de conocimiento de la solicitud, verificará el cumplimiento de los requisitos y dará inicio al trámite.
Dentro de este plazo, los solicitantes podrán presentar un alcance a la solicitud de considerarlo pertinente. Ya, de acuerdo. Dicen los solicitantes, estimado Fabricio, no los Son adherentes. los 4. Sí, son Ah, cuatro. no los adherentes. Sí, exactamente. Y tenemos que utilizar una figura. Los solicitantes son los firmantes. Son los cuatro que solicitan. Que impulsan como tal. Los otros son adherentes. Son adherentes al proceso de juicio político. Entonces, si utilizamos una semántica básica en ese sentido, los solicitantes son los solicitantes. Los demás son los adherentes que otorgan su firma de respaldo. Y de hecho, la propia ley orgánica, en este caso de la función legislativa, hace esta separación, ¿no es cierto? Hace firmas de adhesión versus solicitante. Entonces, creo que no en ese sentido, pero no claro. Hay mayor discusión. No hay mayor discusión, pero respeto el criterio en este caso del asambleísta y él tendrá el mecanismo legislativo, porque lo tiene, para hacer la reclamación dentro del CAL, para que se analice esta situación. Además, del CAL deberá pronunciarse sobre eso el día de hoy, Fabricio. Correcto, pendientes de eso. Gracias, doctor, por el tiempo. Con todo gusto, siempre. Excelente semana. La postura de Esteban Ron, jurista, quien es el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional SEC, sobre la posibilidad de llevar a juicio político al presidente de la República. 7:53 en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.